Bendiciones, queridos hermanos, amigos, hijos. Estamos tratando de discipularlo en una dimensión mayor como pastor, como líder, a que entre en lo postrero. Estamos en el tiempo postrero. Ya pasamos del protón, de los tiempos de la iglesia de Jerusalén, de esa iglesia que formó Cristo. Y estas son sus enseñanzas. Y es la que tenemos que seguir. Si el pueblo quiere ver, tiene que obedecer al mandato del Señor para ir y lavarse en la fuente. Si el hombre ciego no habría obedecido, él no habría recibido la vista. Él obedeció al enviado y recibió su milagro. La unción apostólica produce el recobro de la vista al que está ciego. Lucas capítulo 4, verso 18. Fíjese cómo el Señor obró en el libro de Lucas. Hermanos, la obediencia es maravillosa, es el don, la obediencia, el don que tenemos que activar. El que obedece le está entregando su voluntad, le está entregando su voluntad a Dios. Es lo único que tú tienes, como decía antes, es lo único que tú tienes que es tuyo. Esa dádiva, ese libre albedrío que Dios te entregó. Se lo entregó a Adán. Adán no obedeció y fracasó. Ahora te lo repite a ti a través de Cristo para que obedezca. La obediencia es el don más maravilloso que puede tener el ser humano, porque nosotros nos equivocamos, cometemos errores en cantidad. Queremos funcionar bajo nuestra propia prudencia, bajo nuestro pensamiento, y estás equivocado. Cuando tú le entregas este libre albedrío a Dios, ese derecho que tú tienes, se lo entrega, tienes que ponerlo en práctica inmediatamente para que no te diga tus pensamientos. No son mis pensamientos, hijo. A silencio, escucha y deja que yo ejecute a través de ti y vas a ver mi gloria. El libro de los Hechos apunta, capítulo 26, versos 17 y 18, dice: yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora yo te envío. Le está hablando al apóstol Pablo. Y Pablo, un hombre sabio, inteligente, educado a los pies de Gamaliel, se le activa esta palabra por el Señor. Y al activarle esa palabra, empieza a funcionar todo lo que había aprendido de Gamaliel. Y empieza a recibir eso y a darle cuerpo y ejecutar el pensamiento de Dios. Y dice, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y aún herencia entre los santificados por la fe en mí. Palabra de Jesús. Amados, nosotros nacemos ciegos. La vista que se activa en nosotros es la vista por el parecer nuestro, pero hay una vista del que te creó, que es la vista del Espíritu, que te da la vida y te da el conocimiento, y es la mente del Cristo glorioso que se activa, el Espíritu Santo, y empieza a recibir la revelación y a entender el verbo. Wow. Estas son las palabras del Señor Jesús a Pablo. El apóstol fue enviado para que ahora los ojos de los gentiles y para hacerlos volver de las tinieblas a la luz. Esta fue la comisión de Pablo. Él conocía el propósito de Dios en su vida y enfocó todo su quehacer hacia lo que se le envió a hacer. Lo que se le envió a hacer.
enviado. El conocimiento. Ya Pablo había rendido su voluntad a Dios y no estaba en la voluntad práctica del hombre, no estaba apoyado en su propia prudencia, en su propio hacer. ¿Qué es lo que tenemos que negarnos? Negarnos a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Fíjate que el libro de Proverbios dice que no te apoyes en tu propia prudencia y no seas sabio en tu propia opinión, porque vas a contradecir a Dios. La sabiduría tuya y la sabiduría mía no puede combatir ni competir con Dios, porque Él es que lo sabe todo. Él fue que te diseñó y te hizo. Él puso cada pensamiento en ti antes de tú nacer. Te preparó, te equipó. Y es muy importante que entres en la dimensión. Hay multitudes que viven en las tinieblas espirituales. Ellos viven bajo el dominio de Satán. Dios lo sabe. Dios creó a Luzbel y se apoyó absolutamente en su propia inteligencia y en su propia prudencia. ¿Quién ha cegado el entendimiento? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4. Capítulo 4, verso 3 al 4, Segunda de Corintios. Es sumamente importante que te concentres ¿en qué? En esta palabra. Estúdiala, por eso te doy el versículo. No te la voy a leer, como acostumbran en muchas iglesias. Ellos necesitan ser liberados de espíritus de ceguera. El mundo nacen ciegos y el mundo los pone ciegos, nos pone a todos ciegos. Todas las lanzas y los dardos de fuego del enemigo y las palabras de los sabiondos nos ponen ciegos y a veces sordos. Ellos necesitan ser liberados de espíritu de ceguera, oscuridad e ignorancia. El Señor en su misericordia envía apóstoles. Aquí está apuntada, puesta la misericordia de Dios a través de Cristo, la misericordia del Padre. ¿Para qué? Para poder ayudar y poder hacer recapacitar con una unción que destruye los yugos de esclavitud. Isaías 10:27. La unción pudre el yugo. Entonces, ¿qué hace? Envía a Cristo, hecho la unción, lleno absolutamente del Espíritu Santo. Él mismo lo engendra en María. Y pone todo lo que es el Padre en Cristo físicamente. Entonces, cada vez que Cristo hablaba, era el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Él se hace hombre, el Padre, a través de Jesucristo, la unción, Jesús el Salvador, Cristo la unción, para libertar la ceguera que el diablo le había puesto a toda una nación y a un pueblo. Él conocía el propósito de Dios en su vida, Pablo, y enfocó todo su quehacer hacia lo que se le envió a hacer. Hay multitudes que viven en las tinieblas espirituales, los hay, y van a estar a su lado. Aún hay iglesias que están ciegas y sordas. Ellos viven bajo el dominio de Satán, quien ha cegado el entendimiento. Segunda de Corintios 4, verso del 3 al 4. Ya se lo dije, ellos necesitan ser liberados de espíritus de ceguera, oscuridad e ignorancia. El Señor en su misericordia envía apóstoles con una unción que destruye los yugos de la esclavitud. Isaías 10:27, estúdielo y va a conocer qué estamos diciendo. Hay multitudes que viven en las tinieblas espirituales.
Acuérdese de eso. Satán teme y odia esta unción. Ella penetra en las tinieblas y remueve la cubierta que está sobre las naciones. Isaías 25:7. Apúntalo, estúdialo. Satán se opone al ministerio apostólico se opone totalmente, porque es el azote que Dios envió a través de Jesucristo. Es lo que Jesucristo establece para que la iglesia lo aprenda. La iglesia ha vivido en religión, en dogmas, en conocimientos de hombre, en revelaciones formadas por el hombre, para detallar y explicar muchas cosas que al final terminan siendo religión. Al ministerio apostólico lo pone y lo persigue porque Satanás lo persigue. Le inflige mucha destrucción a su reino. Escuche bien, le tiene miedo, lo aterroriza. Esa partecita Satanás no la aprendió en el cielo. Se le olvidó que Dios tiene armas guardadas para un pueblo que le cree. Y tiene poder guardado y reservado para ti que le creíste. Y es la dimensión apostólica. Hay secreto, hay revelación, hay fuerza, hay autoridad para destruir toda tiniebla que se levante en contra de su iglesia. Porque Cristo venció e hizo a la iglesia más que vencedores. Te hizo a ti más que vencedor. Porque le inflige mucha destrucción a su reino. Una iglesia apostólica es una amenaza a los espíritus de las tinieblas que controlan una ciudad, región o nación. Apréndelo. La controlan. Pueden controlar una ciudad o pueden controlar un pueblo entero. Pero cuando llega la dimensión apostólica, llegó la bomba atómica espiritual para libertar esa ciudad. Dimensión apostólica. Ellos tienen una unción para destruir a las tinieblas, regiones, en la localidad donde ellos han sido enviados. El resultado de la dimensión apostólica será desvelar a los creyentes. Desvelarlo a los creyentes. Los creyentes que quedan, que puedan ver, caminarán en la revelación que este ministerio trae. Una de las marcas distintivas de un verdadero ministerio apostólico es la revelación. ¿Por qué revelación? Es palabra que está guardada sin que nadie la conozca. Y Dios llega el momento que se la revela a la dimensión apostólica. Reciben esa revelación. Los religiosos no aceptan ni reciben esa revelación porque andan en su propia palabra, en su propio conocimiento, en sus dogmas y en su preparación basado en su sabiduría. Ya el diablo la conoce. Efesios capítulo 3, verso 3, apúntelo. Efesios capítulo 3, verso 3. Este versículo conecta la revelación al conocimiento de los misterios del reino. Pablo entendió los secretos del reino porque él recibió revelación dentro de la unción apostólica. Bendito sea Dios. Wow. Se pierde mucha cosa. Él recibió revelación dentro de la unción apostólica. Reside el espíritu de revelación. Aquellos que reciben y caminan en la dimensión apostólica tendrá una fuerte bendito sea Dios,
una fuente y fuerte meditación de revelación. Hay poder, hay autoridad. Usted puede tener una medida de esta dimensión según el grado de revelación en que un creyente o iglesia local camine. Cuando la dimensión apostólica está ausente, no hay revelación ni entendimiento de los misterios del reino de Dios, amados. Con religión, con una iglesia religiosa y el corito aquí, el corito allá, y no ministrar el cristocentrismo, pierde todo lo que es la revelación de la guerra espiritual, la revelación del poder de la palabra, la revelación del sentido común y que te va a centralizar en dar demostraciones de una capacidad inmensa en teología y de conocimientos grandes, y vas a perder el sentido espiritual y la revelación que Jesucristo trae a través de su palabra, palabra sencilla, pero detrás de esa palabra hay una revelación del reino imparable, poderoso, conquistador, destructor de tinieblas. Bueno, esta es la revelación de los postreros días, porque el diablo tiene planes, él tiene planes para paralizar la iglesia, pero Dios tiene planes más poderosos. Jesucristo tiene planes más poderosos bajo el poder de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, para traer una palabra que el diablo nunca conoció ni sabía, que lo paraliza, resiste al diablo. Entonces tenemos que despertar. La iglesia tiene que despertar ahora. Tú como líder tienes que despertar. Tú como pastor tienes que despertar. Esto no es figurear que soy pastor, soy el líder, esto no es eso. Aquí es manifestar, revelar, hablar, predicar, actuar para abrir campo a la ciudad, para que el pueblo apostólico empiece a funcionar y empiece a tomar control de una ciudad completa y sea liberada esa ciudad y haya salvación y haya avivamiento y haya el poder del Espíritu Santo hasta en la comida. No podemos seguir en religión. No podemos seguir arropados y engañados por el mismo espíritu del diablo que se viste con su propio manto a pretender que es santo, a vestirse de ángel de luz y a cegar con la mentira al pueblo de Dios. No puede ser así. Tiene que haber una manifestación abierta, clara y pura de que el poder de Dios está presente a través de ti y que si tú dices diablo te vas, el diablo se va. Amados, no estamos jugando, esto es vida o muerte. Esto es vida o muerte. Esa chismografía en la iglesia, esa calumnia, esa cosa que buscan, ¿dónde? De que han recibido de Dios que te estén pecado. En mí, eso es mentira. Hacen falta hombres y mujeres llenos del poder de Jesucristo, bajo el manto de la humildad y bajo el manto del poder y bajo el manto de la revelación, para que se revele la mentira que abundan en muchas iglesias, los mismos santos engañándose a sí mismos y acusándose a sí mismos, tirándose tiro cada uno para matarse. Los santos de Jesús. Es fluir en una revelación genuina, es fluir bajo el poder apostólico, bajo el poder que Cristo dejó en ese fundamento. Bendito sea Dios. Despierta, hermano. Despierta, hermana. La santidad no se demuestra con chisme, ni hipocresía, ni mentiras. La santidad se demuestra, ¿sabe cómo? Destruyendo al diablo. Porque la santidad aplasta a Satanás. Y andando en los caminos correctos, en la palabra correcta, en la revelación correcta, arropado del poder de Jesucristo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, habita bajo el abrigo, habita en el abrigo que es Cristo Jesús.
Vamos a ser serios en esto. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo. Usted puede tener una medida de esta dimensión según el grado de revelación en que un creyente o iglesia local camine. Cuando la dimensión apostólica está ausente, no hay revelación ni entendimiento de los misterios del reino de Dios. Wow. En el griego, la palabra revelación es apocalipsis, que quiere decir descorrer o manifestación. Este vocablo viene de la raíz apocalipto, que quiere decir sacar la cubierta, descorrer, sacar la cubierta de la raíz, apocalipto, que quiere decir sacar la cubierta, descorrer, revelar las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Son reveladas durante los tiempos apostólicos. Fueron reservadas toda esta revelación para estos tiempos finales. Ya usted sabe que está ministrando la palabra final reservada por Dios para detronar al diablo. Dios conoce el diablo, Dios lo conoce, pero Dios tiene su reserva. Dios es la sabiduría en vida eterna. Las cosas escondidas desde la fundación del mundo son reveladas durante los tiempos apostólicos. Efesios capítulo 3, verso 5. Estúdialo y apúntalo. Efesios capítulo 3, verso 5. Por otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice la Biblia. Los apóstoles y profetas reciben revelación por el Espíritu a través de la ley de impartición. Ellos imparten esta revelación a los santos al punto que ellos puedan entender los misterios del reino. Hay una gracia sobre estos ministerios que permiten entender por revelación lo que el Señor ha revelado, y produce en los creyentes que ven los misterios que son revelados. Efesios 3:9, anótelo. Pablo se refirió a sí mismo. Pablo muere y él no sabe si fue en persona o fue en el Espíritu a los cielos, y recibe todas estas revelaciones. Y nos la deja a nosotros, y sobre esas revelaciones nosotros recibimos más revelaciones. Somos la continuación del libro de los Hechos a causa del poder apostólico, porque el libro de los Hechos fue escrito y revelado a los apóstoles. Todas las iglesias del libro de los Hechos eran apostólicas. Por eso es el libro que no dice amén, para que podamos continuar nosotros los que vinimos antes y ahora. Pablo se refirió a sí mismo y de otros apóstoles de sus tiempos como administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1, anótalo. La versión Living Bible dice: así Apolos y yo deben ser vistos como siervos de Cristo, que al explicar las bendiciones de Dios, comparten las bendiciones de Dios. Cuando nos lavamos en la fuente apostólica Siloé, saldrán viendo. Los santos tendrán revelación y perspicacia de los misterios del reino,
Ellos poseerán entendimiento y sabiduría espiritual de las cosas de Dios. Los tales no caminarán en ignorancia y tinieblas, más bien tendrán luz y conocimiento. Amados, estamos en los tiempos postreros. Estos tiempos postreros que estamos hablando y enseñando son tiempos para que tú, joven y viejo que no has aprendido, conozcan y anden en firmeza y en seguridad y se bañen, se coman esa palabra y esa unción para ministrarla y el diablo huirá. La victoria es nuestra si seguimos los consejos de Dios y de Cristo. La victoria es nuestra si nosotros honramos los apóstoles que nos han dejado material para continuar. Nosotros conquistaremos 100% y somos eternamente victoriosos y llevaremos al pueblo que no conoce a la presencia de la salvación y la vida eterna ante nuestro Padre Celestial a causa de la sangre del Cordero y del sacrificio que Él hizo para salvar nuestras vidas. No hay juego, hermanos, no hay inventos. Es la verdad de Dios que le estoy enseñando. La verdad de Cristo. Él fue el fundamento y Él es el Salvador y Él es quien nos carga a través del Espíritu Santo para llevarnos a la presencia del Padre como hijos legítimos y verdaderos. Es tu vida. Predícala. Salva a tu familia. Predica esta verdad. Dimensión apostólica, la dimensión del enviado. La dimensión de Jesús, cristocéntricamente. No hay tiempo para perder tiempo en otras cosas, sino para ganarlo en el mensaje, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Cuídate, sé firme y fiel en el nombre de Jesucristo. Te amo y te bendigo. Hacia adelante, en victoria, porque todo lo de Cristo es victoria. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él comenzó y Él es quien termina. Te bendigo.